Los operones y la regulación genética. Modelos para explicar la expresión genética. Introducción. Los organismos unicelulares y pluricelulares viven en condiciones ambientales muy variadas, como la cantidad y calidad de la luz, la cantidad de nutrientes disponibles, el ataque de patógenos, la utilización de compuestos alternos para obtener energía, etc. Y cambiantes, por lo cual han desarrollado mecanismos moleculares y metabólicos para hacer frente a estos factores. Para adaptarse a muchas de esas condiciones, los organismos han desarrollado un metabolismo basal, un metabolismo mínimo que le permite a la célula mantener sus funciones vitales. Todo ello es gobernado por las enzimas y proteínas codificadas en el ADN y que se encienden o apagan dependiendo de la situación en que se encuentre el organismo. Uno de estos mecanismos de control a nivel molecular son los operones. El modelo del operón. El primer operón descrito fue el de la lactosa en Escherichia coli por François Jacob, D. Perrin, C. Sánchez y J. Monod, publicado en la revista Comptes Rendus Gendomés des Sciences de la Académie des Sciences en 1960. En parte gracias a estos trabajos sobre regulación génica, Jacob y Monod fueron galardonados con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1965 junto con André Leboeuf. Un operón se define como una unidad genética funcional formada por un grupo o complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interaccionan las proteínas codificadas por sus genes. Este complejo está formado por genes estructurales que codifican para la síntesis de proteínas, generalmente enzimas, que participan en vías metabólicas cuya expresión generalmente está regulada por otros dos factores de control llamados factor promotor y operador. El operador permite la activación-desactivación del promotor a modo de interruptor génico por medio de su interacción con un compuesto inductor. Y de esta manera el promotor dará lugar a la expresión-represión del resto de los genes estructurales. Tipos de regulación de los operones. Los operones inducibles, como los reprimibles, pueden estar bajo control positivo o negativo. Se han investigado tanto los operones inducibles como los reprimibles, representados por los complejos génicos lactosa y triptófano respectivamente. Control positivo. La transcripción no se produce hasta que la molécula reguladora estimule la producción de ARN. Control negativo. La expresión genética se produce hasta que es desconectada por algún tipo de regulador. El operón y sus mecanismos de regulación genética. El operón es una estructura característica de la célula procariota. Este modo de organización genética, donde los genes de una vía metabólica completa son transcritos como una sola unidad transcripcional, logra una solución simple al problema de la regulación coordinada de genes con funciones relacionadas. El operón de lactosa, también conocido como el operón LAC, en Escherichia coli fue el primero en ser descrito, así como los mecanismos básicos de represión, inducción y activación que constituyen la base de los mecanismos de regulación genética. Este operón controla la síntesis de tres proteínas. La nomenclatura internacional respecto al modo de nombrar los genes o las proteínas que se sintetizan a partir de ellos es sencilla. Los genes se transcriben con letras mayúsculas cursivas y las proteínas con tipo normal usando la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, los genes son LAC-Z mayúscula, LAC-Y mayúscula y LAC-A mayúscula, que respectivamente codifican para las proteínas LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Operón de la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por galactosa y glucosa, unidas entre sí por un enlace 1,4-glicosídico. La fuente preferida de carbono para Escherichia coli es la glucosa, que se metaboliza mediante la vía de la glucólisis. Gracias a este operón, en ausencia de glucosa y presencia de lactosa, la bacteria es capaz de utilizar lactosa como única fuente de energía y carbono, aunque tiene que hidrolizar el disacárido en sus azúcares constitutivos y convertir la galactosa en glucosa. Por tanto, el operón de la lactosa pertenece al grupo de los operones catabólicos. El funcionamiento del operón, sus enzimas y elementos reguladores, se debe al aislamiento y análisis de mutantes. Mutaciones en los genes LAC-Z o LAC-Y crean un fenotipo donde la lactosa no es asimilable, que se denomina LAC-. Las mutaciones en LAC-Z eliminan la actividad de la enzima beta-galactosidasa, que evita el metabolismo de la lactosa. Los mutantes de LAC-Y son incapaces de tomar el disacárido del medio. Ningún defecto es identificable en cepas mutantes de LAC-A, aunque es posible que la acetilación confiera una ventaja a la bacteria cuando crece en presencia de ciertos análogos de beta-galactósidos que no puedan metabolizarse. La actividad del operón está regulada por genes reguladores, cuyos productos proteicos son actividades o represores y que interaccionan con secuencias particulares en el ADN,
denominadas regiones reguladoras. Al mutar un gen regulado se obtienen proteínas alteradas cuya función ya no se lleva a cabo eficientemente, lo que afecta a la regulación. En este caso se dice que existe una mutación en trans, lo que indica que la regulación es ejercida por un producto difusible, ARN mensajero o proteína. Pero cuando una mutación afecta solamente las propiedades de la secuencia contigua de ADN y no un producto difusible, se dice que la mutación es en cis. Casi todos los operones están coordinados entre ellos por complejas redes genéticas. La transcripción de los 3 genes del operón LAC está controlada por una proteína reguladora llamada represor de LAC, que está codificada por el gen LAC-I. Este es adyacente al operón y forma una unidad transcripcional independiente con su promotor y terminador transcripcionales propios. El represor LAC ejerce regulación negativa sobre los genes del operón ya que se une al operador LAC, localizado inmediatamente después de los genes estructurales. El represor unido al operador evita que la ARN polimerasa inicie la transcripción de los genes. El represor de la LAC se encuentra a su vez controlada por una pequeña molécula llamada inductor, que es el primer producto de la degradación de la lactosa, llamado alolactosa. Moléculas similares a esta pueden actuar como inductores gratuitos, ya que son capaces de unirse a los sitios de reconocimiento alostérico del represor. Las moléculas represoras, tanto las adheridas al locus operador como las libres en el citoplasma, tienen afinidad por el inductor. Cuando el inductor se une con las moléculas represoras unidas al locus operador, genera un desprendimiento y si la ARN polimerasa ya localizó el promotor, comenzará la transcripción. La polimerasa genera un ARN mensajero policistrónico que contiene la información de los 3 genes estructurales, a partir del cual se sintetizarán las enzimas necesarias para permitir la entrada de la lactosa y llevar a cabo su degradación. Para que la transcripción inicie eficientemente, también debe estar presente un complejo activador formado por la proteína CAP y un nucleótido AMPC. Este complejo forma parte de un mecanismo global de regulación que controla y coordina la expresión de una gran cantidad de genes relacionados con el metabolismo de carbohidratos. Cuando en Escherichia coli se ha mutado el gen que codifica para el represor de LAC, LAC-I, la bacteria exhibirá una expresión constitutiva de las enzimas codificadas por el operón de LAC. Esto es, las enzimas se sintetizarán de manera continua y permanente. Cuando la mutación de LAC-I impide la unión del inductor al represor, el operón permanecerá reprimido, aún en presencia de la molécula inductora, ya que ésta no se puede unir al represor en el locus operador para evitar la represión. Existe un gran número de mutantes que se han aislado y caracterizado en el operón de lactosa, y varias de ellas se utilizan regularmente en el laboratorio, en especial aquellas mutantes que son resistentes al mecanismo de control por represión catabólica. Las mutantes más conocidas tienen su nomenclatura particular que se expresa poniendo números y o subíndices a los nombres de los genes, por ejemplo LAC-OC, que significa que el operador es incapaz de unir al represor, LAC-UVS, significa que el promotor no responde a la represión catabólica, etc. Aunque la inducción y la represión de la transcripción son los 2 mecanismos básicos de la regulación de la expresión genética, existen estrategias más útiles para la modulación fina de la transcripción en procariotas. Estas se han encontrado combinadas en diversas formas en diferentes operones. Los operones biosintéticos, especialmente aquellos para la síntesis de aminoácidos, presentan varios mecanismos reguladores, ya que las bacterias perciben cambios sutiles en la concentración externa e interna, y solo en condiciones donde es indispensable transcriben los genes, ya que es muy caro en términos energéticos sintetizar permanentemente todos los aminoácidos. Regulación alostérica del represor LAC. El represor LAC-R es una proteína alostérica capaz de convertirse de forma reversible en 2 conformaciones alternativas. En ausencia del efector alolactosa L, la proteína asume la forma que es inactiva para la unión al operador LAC. En presencia del efector, la proteína existe fundamentalmente en un estado conformacional alternativo que no reconoce al operador y es por lo tanto inactiva como represor de la transcripción. Regulación del operón lactosa. La transcripción del operón lactosa está regulada por la unión del represor LAC-R al operador. En ausencia de la lactosa, el represor permanece unido al operador y la ARN polimerasa no puede moverse hacia el operón lactosa y por lo tanto no puede transcribir sus genes. En el segundo caso, en B, en presencia de lactosa, el represor se convierte en una forma inactiva que no se une al operador. La ARN polimerasa puede unirse así por detrás del operador y transcribir los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A a un solo ARN mensajero policistrónico. La forma de lactosa que se une al represor es un isómero llamado alolactosa, L en este caso. Operón del triptófano en Escherichia coli.
Cuando el triptófano está disponible en el medio de cultivo, no hay razón por la cual la bacteria gaste su energía metabólica disponible en la síntesis del aminoácido. El operón de triptófano contiene la información para la síntesis del aminoácido, por lo que pertenece al grupo de operones biosintéticos. Presenta mecanismos variados de regulación de su expresión. Es complejo ya que incluye 5 genes estructurales, triptófano EDBCBA, que codifican para 4 enzimas que catalizan los 4 pasos biosintéticos para la biosíntesis del aminoácido. Además de estar sujeto a control genético de inducción-represión, la vía está sujeta a retroinhibición alostérica, ya que el triptófano inhibe la actividad de la primera enzima de la vía, la antranilato sintetasa. El operón es transcrito a partir de triptófano E hasta triptófano A en un solo ARN mensajero policistrónico, por lo que los genes presentan regulación coordinada de su transcripción y traducción. El triptófano no actúa directamente sobre el ADN, sino a través de una proteína específica llamada aporrepresor, que al unirse al triptófano correpresor actúa para reprimir la transcripción. Este complejo proteína-triptófano aporrepresor-correpresor forma el represor. El gen que codifica el aporrepresor, TRPR, no se encuentra localizado en la cercanía de los genes estructurales y además afecta la expresión de otros operones relacionados con la biosíntesis de aminoácidos aromáticos. La diferencia fundamental entre los represores de lactosa y de triptófano es que la lactosa inactiva el aporrepresor y permite la transcripción, mientras que el triptófano, al unirse al aporrepresor, lo activa y evita la transcripción. La proteína del aporrepresor es un tetrámero de subunidades idénticas. Cada monómero es capaz de unir a una molécula de triptófano. El represor activo se une a una secuencia simétrica de ADN en el operador, que se encuentra sobrelapada o encimada con la región -10 del promotor. El operón de triptófano contiene un segundo sistema de regulación de la expresión que opera independientemente del represor operador. En el operón de triptófano, la síntesis de ARN mensajero comienza a 161 pares de bases antes del codón de iniciación AUG del gen TRPE, que es el primero de los genes estructurales. Una vez iniciada la síntesis del ARN mensajero, en esta región se detiene la transcripción de prácticamente todos los ARN mensajeros en presencia de altas concentraciones de triptófano. Si esta región se elimina, entonces la transcripción se lleva a cabo eficientemente. Esta región se denominó como secuencia líder, gen TRPL, y la región que en sí bloquea la transcripción se denominó atenuador, gen TRPA. El grado de terminación de los transcritos se denominó atenuación, lo cual responde a los niveles de triptófano presente en el medio de cultivo. Cuando el triptófano se encuentra en bajos niveles, la atenuación deja de funcionar y la transcripción del operón se lleva a cabo. Si existe mucho triptófano en el medio, los transcritos que comenzaron en el promotor terminan antes de llegar a los genes estructurales. Cuando se determinó la secuencia nucleotídica de TRPL, varios aspectos de su estructura surgieron a la luz, por lo que se supo que el mecanismo de atenuación posee características únicas, donde el acoplamiento entre los procesos de transcripción y traducción son determinantes. La presencia de 3 secuencias con simetría de diada permiten que en el ARN mensajero que se transcribe de TRPL se formen 3 estructuras de tallo o asa alternativas. Las secuencias involucradas en las estructuras de tallo y asa se han denominado 1, 2, 3 y 4. La región 1 con la 2 y la 3 con la 4 pueden aparearse para formar los tallos 1 y 3 respectivamente. Las regiones 2 y 3 también pueden aparearse para formar un tallo y asa distintos. Las 3 estructuras no pueden formarse simultáneamente porque las secuencias simétricas están sobrelapadas. La estructura más cercana a TRPE, formada por 3 y 4, es muy rica en bases guanina y citosina y por ende es más estable, además de que es la que actúa realmente como el atenuador. Después de esta se encuentra una serie de residuos de uridina, lo que asemeja un terminador transcripcional. Finalmente, TRPL tiene la capacidad de codificar para un polipéptido de 14 aminoácidos, dentro del cual se encuentran 2 codones contiguos que codifican para triptófano, lo cual no es muy común en las proteínas de Escherichia coli. La regulación de la atenuación está dada precisamente por 2 codones, ya que en el curso de la síntesis del ARN mensajero, la ARN polimerasa se mueve sobre el ADN sintetizando el ARN mensajero correspondiente, lo que permite la formación de tallo y asa 1,2. Posteriormente la región correspondiente a 3 es transcrita, pero dado que la primera estructura ya está formada, el tallo y asa 2,3 no pueden formarse. Cuando la región 4 se transcribe, el tercer tallo y asa, el atenuador propiamente dicho,
sí puede formarse y ocurre la terminación de la transcripción. Al terminar la transcripción, la traducción también se detiene. El acoplamiento de la transcripción y la traducción en procariotas implica que en cuanto un ARN mensajero tiene una longitud suficiente para dejar expuesto el sitio de unión a los ribosomas, estos se unen y comienzan la traducción del péptido respectivo. Así que en cuanto se sintetiza el ARN mensajero de triptófano, los ribosomas comienzan a traducir el pequeño péptido que está codificado en la región correspondiente a la región 1 del primer tallo y asa. Así, el líder se traduce al tiempo que se transcribe. En condiciones de exceso de triptófano, el polipéptido es totalmente traducido y cuando los ribosomas llegan al codón de término, la primera estructura de tallo y asa ya se transcribió y el segundo tallo y asa no pueden formarse. Eventualmente el líder completo será transcrito y el atenuador se formará, causando la terminación de la transcripción. En condiciones de triptófano limitado, habrá una deficiencia de triptofanil ARNT de triptófano. En este caso, la transcripción comienza al igual que la traducción. Al llegar a los codones de triptófano presentes en el péptido líder, los ribosomas hacen una pausa y atenúan la velocidad debido a la carencia del ARN transferente cargado con triptófano. Sin embargo, la ARN polimerasa continúa transcribiendo. Los codones de triptófano se overlapan, como ya se vio, en la región 1 del líder, por lo que la presencia de los ribosomas atorados previene la formación de la estructura 1-2 y promueve la formación de la estructura 2-3, sin interferir con la región 1 que se encuentra bloqueada. La región 4 es transcrita y no puede aparearse con la región 3, dado que ésta se encuentra formando la estructura 2-3. Por ende, no se forma el terminador y la ARN polimerasa continúa transcribiendo el operón completo. El resultado es que cuando hay carencia del ARN, cargado por falta del aminoácido en el medio, las enzimas biosintéticas se expresan para la producción de triptófano. Las regiones líder de los operones involucrados en la biosíntesis de aminoácidos contienen atenuadores y en algunos operones como el histidina, leucina e isoleucina es el único mecanismo de control de la transcripción. La repetición de codones relevantes para el aminoácido de que se trata es generalmente más pronunciada que en el operón de triptófano. El operón de FEN contiene 7 tripletes para fenilalanina, el de IS contiene 7 codones de histidina y el de LEU 4 codones de leucina. Aquellos operones que presentan control multivalente, o sea que responden a más de un aminoácido, tienen varias repeticiones de aquellos aminoácidos que los afectan. Con esto terminamos esta presentación. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte solo me queda agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Me despido y espero que estén bien. Hasta pronto.